Somos Cosmos, una visión astrológica sobre la conducta. El podcast en el que semana a semana te contamos el clima astrológico, cómo este te afecta y qué hacer con ello. Somos Diana Espinal y Ana Díaz. Bienvenidos. Hoy en Astro Basics vamos a ver los planetas, estos grandes compañeros del sistema solar, que sí, por supuesto, igual que la luna lo vemos muy claro, también influyen un montón sobre nuestra conducta. Y también sus movimientos, sus relaciones. Por ejemplo, ahora estamos viviendo, esta semana vivíamos este acontecimiento, esa conjunción entre Urano y Júpiter, de la que tanto se ha hablado. Pues esos dos planetas en conjunción también traen una energía y unas influencias que podemos estar experimentando en nuestra conducta. Para haceros un pequeño visión sobre cómo se relacionan los tres grandes que miramos en una carta astral, que son los planetas, las casas y luego los signos, deciros que los planetas nos van a estar mostrando qué es lo que está sucediendo. Las casas, dónde sucede, ese área de tu vida, dónde ocurre, y los signos, el cómo se expresa la energía. Así que por eso imaginaros lo importante que es saber cómo funcionan los planetas más allá que arquetipo se le da a cada planeta y la relación que este tiene con los signos. También tiene relación con la casa y lo vamos a ir viendo. Antes de arrancar, deciros que los planetas se dividen en tres grupos. Bueno, podríamos llegar a decir 4, pero principalmente tres grupos y luego un grupo que conecta 2. Así que vamos a ir a estos tres grandes grupos. Uno serían los planetas personales, que son los que me afectan a mí en lo más personal, en lo más individual de mi propia expresión. Luego están los planetas sociales, que son estos que influyen sobre la sociedad, es una energía más social, grupal, es como se está moviendo la energía ahora y entonces por eso de pronto todos estamos un poco más así, un poco menos asá. Y luego tenemos el tercer gran grupo, que son los planetas colectivos. Los planetas colectivos son los que marcan las generaciones, son los planetas más lentos, su retorno puede tardar en ser desde 10 años, o sea, más de 5 años, más de 5, 7, 10. Entonces los retornos son tan lentos que marcan aspectos más generacionales. Así que vamos a ir viéndolos y viendo cómo se relacionan con los signos del zodíaco, porque cada planeta es regente de un signo del zodíaco y ahí también vamos a ver muchas correlaciones y también una pequeña descripción de lo más importante que podemos identificar planeta con aspecto aspecto de la influencia, ¿no? Arquetipo de la influencia que genera en mí, en mi sociedad o en mi generación. Así que arrancamos con los planetas personales. El primero que vamos a estar hablando es el Sol. El Sol es el planeta, el astro regente de Leo. Es el núcleo central de nuestro ser, es el que forma nuestro signo del zodíaco. Cuando nosotros decimos yo soy Cáncer, yo soy Géminis, estamos hablando de dónde está nuestro Sol en nuestra carta astral. Es la forma que tenemos de ejercer nuestra voluntad, es como buscamos el éxito y el reconocimiento. Está muy relacionado con nuestra personalidad. Y si pudiéramos decir como una frase sobre el Sol dice yo soy. Regente de Leo, entonces pues el Sol es ese brillo, presencia, esa parte más de quién soy, ¿no? O sea, como decíamos. La Luna, que es el siguiente que vamos a estar hablando de los planetas personales, regente de Cáncer, ese signo de agua, tan nutritivo, maternal. Pues la luna es la forma en la que nosotros tenemos nuestras respuestas más instintivas. Ese principio nutritivo es la forma de reaccionar y vivir las emociones. Cáncer también decíamos, era muy emocional. Y también es la forma en la que nosotros nos relacionamos en la intimidad. Si podemos relacionar la luna con
algo es con la emoción. Y si tuviéramos que decir una frase, es yo siento. Mercurio, planeta personal, que es regente de Géminis y de Virgo, que son dos signos del zodíaco muy intelectuales, comunicativos, de servicio. Pues, ¿cómo es Mercurio? Pues Mercurio es cómo pensamos, nos va a estar dando cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo comunicamos y la forma en la que buscamos como un intercambio con el resto, ¿no? Un poco esa parte relacional. Y es... esa frase podríamos decir es yo pienso. Es como también voy aterrizando todo lo que me sucede, como tomo ese filtro, desde donde me sitúo para analizar las situaciones. Ahí está Mercurio. Venus, el penúltimo planeta que vamos a estar viendo personal, es regente de Tauro y de Libra. Es el principio del placer, de la relación, la forma de amar, de disfrutar, de crear belleza. Recordar que también comentábamos esta semana en el último podcast sobre Tauro, que Tauro era ese signo del placer, del reposo, de la tranquilidad, del asentado, de ese disfrute muy bellos también, y esa forma también de crear belleza. Libra, del mismo modo, un signo que está muy asociado a todo lo estético, a ese equilibrio, y ahí, bueno, pues esas relaciones con Venus. Si pudiéramos decir quién es Venus, todos nos llega un poco ese amor, ¿no? Y es la forma que tengo de amar, es mi forma de amar, es la manera en la que yo amo. Y notad esto, bueno, esto es muy interesante porque cuando veamos la carta astral, nuestra carta astral propia o la de otra persona, ver cómo es Venus, dónde tiene su Venus, en qué signo tiene Venus, nos va a decir la energía con la que él o ella se relaciona en la pareja. Si son más apegados, si son fieles, si son más intelectuales, si son más libres, si son más aventureros, o quizás si son más rigurosos y estrictos. Eso nos va a decir un poco cómo se ve en la pareja esa persona. Así que es un punto muy interesante a cotillar en la carta de una persona. Último planeta personal, Marte. Marte, que es el planeta regente de Aries, que como era Aries, ¿no? Ese acción, encontrarme en la acción, ¿no? Pues este es el trabajo, el luchar y arriesgar, el cómo nos autoafirmamos, donde encontramos esa conexión con lo que hacemos y cómo dirigimos nuestras energías. Marte es pura acción y tiene, si nos referimos a esas frases, yo actúo. Así que también es muy interesante ver dónde está Marte para ver de qué manera esta persona también reacciona ante el conflicto, como nosotros reaccionamos o como otros reaccionan ante el conflicto cuando nos lo encontramos en la carta astral. Así que, como veis, este grupo de planetas personales nos habla mucho sobre la personalidad más marcada que podemos encontrar en el individuo, cómo es, cómo siente, cómo piensa ese Mercurio, ¿no? Cómo es la forma de relacionarse en el amor con Venus y cómo es su forma de actuar con Marte, si es pues más activo, más abierto, más fluido. También esto que decíamos, de cómo pelea, cómo es en los enfrentamientos. Es muy interesante poder analizar esos planetas cuando estamos viendo la carta de alguien, para conocer esa personalidad más individual. Ahora, vamos a pasar a los planetas sociales. Tenemos dos, Júpiter y Saturno, marcan energías más del grupo y un poco tipo yin y yang. Tenemos a Júpiter mostrando una cara y quizás Saturno por oposición otra, haciendo un perfectísimo equilibrio. Vamos con Júpiter. Júpiter es regente de Sagitario y es la forma de emprender, de prosperar, también de comprender. Es el principio de expansión, es la fe y el optimismo. Júpiter es como
ese Mr. Wonderful. Quizás a veces ese es uno de sus cargas, ¿no? Verlo todo muy positivo. Y entonces en este principio de expansión también podemos ver en Júpiter la forma en la que experimentamos la suerte, donde las cosas se van a ir dando con más sencillez. Es como esa buena ola que coges y ¡fiu!, te lleva ahí hasta la orilla, disfrutándolo, tranquila, bien, fluido. Por el otro lado tenemos a Saturno, que es regente de Capricornio. Capricornio es mucho más estricto, mucho más de sus límites. Y bueno, pues de esa manera también Saturno es la manera de consolidar la estructura, de responsabilizarse. Es el principio de contracción. Antes estábamos diciendo que Júpiter era el principio de expansión. Pues de este lado tenemos el principio de contracción, tenemos la estructura y los límites. Es esa restricción y es como nosotros experimentamos las limitaciones y las lecciones. Del otro lado decíamos que Júpiter experimentamos la suerte, pues Saturno a veces se malinterpreta con cuidado aquí, cuidado allá, lo que se va a estar dando, que tienes a Saturno y puede que tengas problemas. Y para mí es una interpretación que puede tener una mejor lectura, porque no es tanto como en dónde está el problema, pero sí es una forma de mirar cómo nosotros podemos tomar responsabilidad ahí. A veces se explica como, mira en la carta donde tienes Saturno, vas a ver dónde tienes los grandes obstáculos de tu vida. Posiblemente ahí ya un poco no fluya tanto la energía como cuando en los áreas donde tenemos Júpiter, pero sí es un lugar donde podemos responsabilizarnos, tomar responsabilidad, estar más atentos. Por ejemplo, si lo tenemos en la casa, la vida cotidiana, del día a día, de la salud, pues no es que vayas a estar todo el día enfermo, pero si eres una persona que quizás pueda mantener un mayor rigor con su bienestar físico, emocional, nutricional, y que pueda tener ahí un poquillo más de rigor. Y entonces, bueno, en lo que es todos los días como pizza, mantengo una dieta sana y equilibrada. Entonces, ni tan mal esos pequeños toques de atención donde Saturno nos dice, hey, pon aquí límites, pon aquí estructura, pon aquí responsabilidad. Es ese planeta que nos marca esa energía a nivel social. Luego tenemos los planetas colectivos, que son estos tres que eran un poquito más lentos y entonces marcaban aspectos más a nivel generacional. Son Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a arrancar con este primero, con Urano, que además, bueno, curioso que esta semana estamos viendo esa conjunción Júpiter-Urano. Vamos a ver un poco qué es Urano y ahora vemos cómo es esa conjunción, y bueno, que es una conjunción ya de paso que estamos en este Astro Basics. Bueno, pues Urano es regente de Acuario y Urano es la fuerza de la iluminación, del cambio súbito, o sea, es ese parteaguas donde estaban las cosas de una manera, empiezan a ocurrir de otra. Es la innovación y la cooperación. Hablan mucho en estos tiempos también de la relación de Urano con la inteligencia artificial, porque en general es la innovación generacional, es esa revolución, es como mi generación va a estar experimentando los grandes cambios que van a dar paso a la siguiente generación. Entonces estamos viendo un momento pues muy único, ¿no? Estamos justo quizás en ese momento donde Júpiter, la expansión, donde empieza a emprender y a prosperar un gran cambio, Urano. Las conjunciones es cuando los dos planetas se dan a menos de 5 grados en una misma posición de la carta y están tan juntitos que es como que se han ido juntos al gimnasio. O sea, estás más motivado, trabajas mejor ese día, estás que te sales porque tienes con quién charlar, a quien mostrarle todas tus habilidades. Eso es una conjunción, estamos tan juntitos que mira, voy a fardar contigo todo lo bien que lo hago, entonces lo voy a hacer hasta mejor y contigo de la mano al fin del mundo. Pues ahí tenemos a Urano y a Júpiter en plena expansión del cambio. Por eso dicen que tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial, porque también es esa innovación, y luego también con
qué expandimos y qué cambia, qué es lo que hemos estado trabajando hasta ahora para generar esa expansión. Se expande lo que hay, ¿no? Entonces también un poco mirar desde ahí, en el panorama social, desde dónde estamos ocurriendo hasta ahora en el mundo, qué es lo que prevalece, la paz, la guerra. Entonces, bueno, por ahí también podemos ver un poco hacia dónde pueden moverse esos grandes cambios súbitos generacionales que nos toca vivir a todas las generaciones. Así que Urano es ese gran cambio, esa gran innovación generacional. Vamos con Neptuno. Neptuno, que es el regente de Piscis. Es la visión ideal, es lo que nos inspira la devoción, es ese místico como Piscis, es esa forma de trascender, de colectivizar, de conectar con lo más sutil, con las energías, con lo que no se ve, es esa imaginación y bueno, es como la generación conecta con la espiritualidad, cómo experimenta esa parte creativa, sutil, fina. Y bueno, en general, si podemos poner una palabra, es espiritualidad a este planeta. Así que, bueno, ahí está nuestro Neptuno con su espiritualidad generacional y nos vamos con Plutón. Plutón es el último de estos tres grandes grupos que hablábamos, su regente es Escorpio y bueno, ni Plutón ni Escorpio tienen demasiada buena fama en esto de la astrología, la verdad. Y Plutón, sobre todo después del 2020, no creo que a nadie le esté cayendo demasiado bien porque esto ya era como y otro plutonazo y otro más y los coletazos de Plutón y madre mía, teníamos unas ganas que saliera Plutón de Capricornio y que dejara de salir todo lo que estaba saliendo y poniéndonos en marcha que no te puedes imaginar porque Plutón es esa fuerza que hace aparecer la transformación. Pero es que hace aparecer la transformación, quieras o no quieras, la transformación se da. Esto es como el mal querer, el concierto del mal querer de Rosalía empezaba con el amor te va a llegar, sea buena o malamente. Y así, ¡pum!, solemnemente arrancaba el concierto. Pues esto, Plutón es así, la transformación te va a llegar, sea buena o malamente. Así que te llega, Plutón viene y te lo revoluciona todo, pero también es una forma de empoderarte, de transmutar, de renacer, pero claro, para todo renacimiento se requiere una muerte. O sea, es una fórmula, es una forma, Plutón nos va a estar dando la forma en la que la generación se transforma, la transformación de esta generación y la forma en la que lo va a experimentar. Ya estamos en la época esta de Acuario, todo está un poquito más suave, salimos de Capricornio, bueno, así que bueno, en fin, estos son los grandes grupos, los tres grandes grupos, hablamos de cómo nos impactan los planetas a nivel personal, a nivel social y a nivel generacional. Y ahora hay uno que decía, hay hasta 4, y este cuarto es la unión entre lo social y lo colectivo. La unión entre lo social y lo colectivo nos lo da Quirón. Quirón es un grande, o sea, yo creo que Quirón se merece un auténtico Astro Basic para él solo, porque contar qué es Quirón aquí pues puede ser largo, tendido y hasta un enredo. Pero sin ir demasiado lejos, Quirón es el sanador herido. Es en donde nosotros tenemos Quirón en la carta, nos va a mostrar cuál es la herida que venimos a trascender a esta vida. ¿Cuál es como nuestro reto a solventar? ¿Cuál es la situación de experiencia con la vida en mi generación que tengo que transitar? Porque es que Quirón es también un poco ese inicio de concierto del mal querer. Quirón va a transitar esa herida, duela o no duela, quieras o no quieras, lo llores o no lo llores. Es la sanación.
es la sanación. Entonces es esa moneda de dos caras, ¿no? Es donde tienes la herida, pero donde también tienes la sanación. Y donde tienes la sanación es también donde tienes esa verdad, esa luz, ese otro lado, ¿no? Ese otro lado del dolor y ese tránsito, por decirlo de alguna forma, es casi obligatorio. Así que bueno, con esto os cuento como los planetas tienen también como su influencia. Los planetas, como comentábamos al principio, rigen un poco qué es lo que está sucediendo, cómo se da la energía, es el signo del zodiaco y la casa donde está sucediendo. Así que estos tres grandes son los que miramos en las cartas. Próximamente estaremos hablando, yo creo que quizás de las casas, porque también es muy interesante. Además, las casas también tienen relación con los planetas y con los signos del zodiaco. Aquí hemos estado haciendo una correlación entre el planeta y el signo del zodiaco, pero es que podríamos haber añadido también la casa. Pero creo que me lo dejo para la próxima y así hacemos en conjunto la vista de estas tres estructuras de una carta astral en un solo episodio. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Un abrazote muy grande.